Caminas entre la gente, pero nada... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos queráis escuchar en este espacio mensual de Estamos a Tiempo. Estamos a Tiempo, que pretende ser un mensaje optimista respecto a la transformación social de nuestro país, a la defensa de los derechos e intereses de los colectivos sociales, pues que tienen mayor necesidad de apoyo público y de apoyo social. Muy cordiales saludos a nuestro invitado de hoy, Andrés Mayor Lorenzo, que se encuentra en Asturias y desde allí nos saluda. Buenos días, Andrés. Hola Ricardo y hola oyentes de este programa tan estupendo. Encantado de saludaros, como tú bien dices, aquí, cerquita del mar Cantábrico, del Atlántico también, aquí en Gijón, muy cerquita de la playa de El Arbellal, a 100 metros. Y estamos en el agua, como se suele decir. Entre la playa del Arbellal y la playa de Poniente. Justamente ahí, justamente. Estupendo, muy bien. Pues un deseo muy grande de estar ahí muy pronto, como espero. Bueno, pues Andrés, para ir entrando en materia, querría pedirte que hicieras una breve descripción de tu actividad asociativa, bastante diversa y bastante intensa, pero bueno, en pequeños rasgos, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Andrés Mayor Lorenzo y soy presidente de la Asociación Retina aquí en Asturias y a la vez también a nivel nacional pues, tengo la presidencia de la Asociación Acción Visión España, que son entidades que reúnen a personas con patologías visuales, con problemáticas visuales y sus familias, ¿no? Que, pues como siempre decimos, entre ver y no ver, entre ver bien y no ver nada, pues hay muchísimas personas, muchísimas maneras de andar por el mundo y sobre todo nosotros nos queremos que se tenga especial atención a lo que consideramos lo que es la baja visión, ¿no? Ese punto intermedio entre lo que es tener una buena visión y estar ya en lo que es la ceguera legal, ¿no? Que creemos que es bueno, pues un espacio de tiempo grande en la vida de muchas personas que desde los servicios públicos pues no se le presta la atención que se merece, ¿no? Porque cualquier problema visual que se tenga genera un cambio de vida, de proyecto vital y necesitas apoyos, ¿no? Y no siempre desde el espacio público, desde la sociedad, pues tenemos esos recursos que necesitamos para poder aportar y desarrollarnos tanto personal como profesionalmente, igual que cualquier otra persona, ¿no? Aquello que siempre decimos de la igualdad de oportunidades, ¿no? Cuando ves un poquito mal o simplemente no ves, pues todo se complica un poco más y por eso necesitamos pues que se preste un poco de atención a estas situaciones. Y ahí estamos trabajando desde hace casi 40 años. Yo ya lamentablemente ya prácticamente no tengo nada de visión, solamente un poquito de luz y bultos pues a 30, 40 centímetros como mucho. Pero bueno, llevamos muchos años buscando lo que es la búsqueda de tratamientos paliativos y curativos para muchas enfermedades de la retina especialmente que creemos que se pueden recuperar, ¿no? Visión y sobre todo capacidad y autonomía, ¿no? Para poder aportando, porque creemos que somos personas que con un poquito de ayuda somos muy válidas y somos muy capaces de hacer muchas cosas simplemente con ese apoyo por parte de la sociedad y de la gente en general que nos permita, pues lo que hablamos, ¿no? Seguir adelante, ¿no? Y como tú dices en este programa, pues estamos a tiempo de muchas cosas y también de apoyar a las personas con baja visión, con patologías visuales raras, con toda esa gente que además ahora, a partir de los 60, 65 años, tiene toda la problemática de la degeneración macular asociada a la edad y que en estas sociedades en las que vivimos, donde la esperanza de vida cada vez es mayor, pues envejecer con salud quiere decir envejecer con buena visión. Y por eso es tan importante que prestemos atención a toda esta problemática. Y aquí estamos, Ricardo. Podemos resumir que nada de la discapacidad visual te es ajeno a ti. Como decíamos de Cicerón, nada de lo humano es ajeno a mí, nada de la discapacidad visual te es ajeno.
Bueno, desde esa perspectiva de lucha, de actividad ingente, Andrés, ¿cómo llevas esto de estar a caballo entre la realidad de Asturias concreta en el territorio y la realidad general de todo el país y también de la perspectiva internacional que tampoco descartas? ¿En qué medida es una carga esta doble función o en qué medida es un enriquecimiento? No, es un enriquecimiento total. O sea, la perspectiva asturiana es muy, vamos, es muy gratificante, evidentemente, porque aquí pues, conoces a la gente, estás todo el día, ¿no? Pero luego cuando yo me desplazo a Madrid prácticamente cada 15 días y lo que dices tú a nivel internacional, tenemos el proyecto Latina Iberoamérica, ¿no? De un servicio que tenemos de una línea gratuita, el 905, que es el teléfono del ojo, el 900-900-505, y nos contactan muchas personas, ¿no? Sobre todo de esta parte de España que hemos llamado la España vaciada, ¿no? Personas mayores que están en las zonas rurales muy, muy solas, porque no quieren molestar a las familias y muchas veces ni siquiera van al oftalmólogo, a un servicio de oftalmología que les revise su visión, con situaciones también de pobreza bastante importante. Por ejemplo, en las grandes ciudades como es Madrid, toda la problemática que tiene que ver con personas que vienen de otros países, ¿no? Y que se encuentran muchas veces en una situación pues de falta de papeles, de falta de, bueno, de las cosas básicas para el alojamiento, ¿no? Simplemente algo tan sencillo que puedas deambular por la ciudad sin que te detenga nadie, ¿no? Y ahí también son situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Pero muy enriquecedoras. Y sobre todo lo que también te das cuenta de que podemos pensar que vivimos en un país donde no hay dificultades para poder desarrollarnos en la vida, que todo el mundo más o menos va tirando y va teniendo oportunidades y claro, cuando falta la visión te das cuenta de que hay mucha gente que se queda fuera, que se queda atrás. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Porque buscar los apoyos, que nadie se quede fuera, ni porque no habla nuestro idioma, ni porque vive en una zona rural, ni porque no tiene hijos o hijas que se encarguen de acompañarles para poder ir a una consulta médica. Y ya no digo nada si vives en un país sudamericano como puede ser, yo qué sé, pues estoy pensando en países pequeñitos como Uruguay, como Bolivia, donde los servicios públicos de salud pues están por desarrollarse todavía, ¿no? Bien. Por ejemplo, o en El Salvador o otro tipo de países, ¿no? Pero Precisamente, bueno, el trabajo es enriquecedor, claro que sí, sí, sí. precisamente el teléfono del ojo, que es una de las más recientes iniciativas que tenéis y cuyo número vamos a recordar antes de cerrar el programa para que le quede a todo el mundo grabado, lo presentábamos también en un espacio que es el Foro Social de la Discapacidad Visual en el mes de diciembre, porque Acción Visión España y alguna de sus entidades forma parte también de este foro y por lo tanto hay una coordinación también con diferentes entidades aparte de las propias que forman parte de ese ente asociativo. Desde esa perspectiva que estamos hablando general, ¿dónde pondrías tú el acento en los grandes retos de la discapacidad visual en España en este momento? Bueno, fundamentalmente todo el aspecto sanitario, Andrés, un porque de momento, alguna manera todo el Andrés. mundo puede... Sí, estamos teniendo a veces Dime. alguna pequeña disfunción del sonido. No sé si por alguna causa técnica nos puede decir Tony, pero bueno, vamos a seguir. Parece que en general nos escuchamos. Así que adelante. Sí, yo te escucho perfectamente. No sé si
Si quieres que repita alguna cosa, que me centre en algo que haya dicho, que no sé. No, no hubo algún momento en que había como una cierta disfunción en la voz, pero bueno, yo creo que está recogido. Ya. Así que adelante. Mm. Bueno, yo creo que los grandes retos de la discapacidad visual en España es tener un gran plan, una gran estrategia de prevención de ceguera visual, ¿no? En el siglo XXI, en un país del hemisferio norte, en un país desarrollado como España, yo creo que no tiene que haber, no tenemos que permitir que por tener una discapacidad visual, por tener una patología visual, haya gente que se quede sin tratamiento y haya gente que no acceda a los servicios mínimos que le permitan mantener su visión en el mejor estado del tiempo el máximo posible, ¿no? Y ahí lo que venimos demandando es que, aparte de lo que es el diagnóstico clínico, que evidentemente existen consultas y servicios de oftalmología muy bien dotados en España, pues tenemos que trabajar por el tema el tema de las listas de espera. No puede ser que para que te vea un oftalmólogo pase un año, que es la media en España, por mucho que en algunos sea un poco menos, y que cuando se te diagnostique muchas veces sea tarde y no puedas acceder a un tratamiento que te permita detener un poco la progresión de la pérdida visual. Pensando en todas estas personas como hablábamos antes, con degeneración macular asociada a la edad, que son personas por encima de los 60 años, ¿no? 55, 60 años, ¿no? Eso no lo podemos permitir en un país desarrollado como el nuestro, sobre todo cuando hay tratamientos, ¿no? Y luego, por supuesto, también tenemos toda por la parte de la situación de los niños y las niñas, ¿no? No puede ser que haya pruebas que a la hora del nacer, como es el cribado neonatal, permitan diagnosticar a un bebé de una patología visual que se pueda tratar en el momento del nacimiento por falta de un cribado neonatal eh, eh, equitativo en toda España, dependiendo de dónde nazcas, pues puedas ser diagnosticado o no. Ahí también tenemos que trabajar, ¿no? Y eso son, lo que nosotros decimos es que se necesita una estrategia estatal perfectamente desarrollada y coordinada por el Gobierno de España y consensuada en el Consejo con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? En lo que es el ¿cómo se llama? Dice bueno, el Consejo Interterritorial de Salud, ¿no? Salud. Donde las diferentes comunidades tengan sus propios planes para poder llevar a la práctica todas estas políticas, ¿no? Evidentemente, todo lo que es el apartado de la rehabilitación visual, el apoyo psicológico, no es de recibo que oftalmología y te digan no hay nada que hacer, ¿no? Por ti. Venga usted dentro de un año a ver cuánta visión ha perdido. Eso es lo que no podemos permitir, ¿no? Tiene que haber una derivación hacia a lo mejor un apoyo psicológico, un apoyo psicosocial, un rehabilitador visual que te ayude a herramientas para poder seguir bueno, participando de la sociedad que nos toca, pues con las herramientas tecnológicas, las ayudas técnicas, bueno, con todo lo que tiene que ser aprender a vivir con una pérdida visual, ¿no? Y eso es importante que también desde los servicios públicos haya estas unidades, ¿no? Que te ofrezcan esta situación. Todos sabemos que cuando eres una persona ciega, pues tienes acceso a una serie de servicios que ofrece la ONCE, pero desde que una persona tiene problemas visuales hasta que llega a la ONCE, pues pueden pasar, como fue en mi caso, más de 20 años, donde a pesar de que yo necesitaba ayudas, nadie me las ofreció, ¿eh? Incluso la ONCE me las denegó porque veía mucho, porque no estaba en la ceguera legal, ¿no? Que evidentemente cuanto más tardemos en llegar a la ONCE, mejor. Pero evidentemente no quiere decir que estas personas, nosotros, cuando empiezas a tener patologías visuales y problemas visuales, no tengas apoyos, ¿no? Y ahí ese es el gran reto, ¿no? Y luego, pues, a ver, no puede ser que en un país como España la valoración de la discapacidad esté en 2 o 3 años. O sea, no puede pasar que la ley de dependencia para las personas con discapacidad visual pasen otros 2 años. O sea, sobre todo en personas que además están en situación grave. Yo, lamentablemente, estas Navidades... A ver, ahora no te oímos, Andrés. Bueno, Andrés, que
estabas diciendo algo de que en España en el siglo XXI no debíamos admitir algo de lo que estabas refiriéndote. No sé si te acuerdas y no te vuelvo a preguntar yo. Sí, disculpad, parece que hoy no hay mucha cobertura desde donde os estoy hablando, yo lo siento. Bueno, básicamente os decía que en el siglo XXI no podemos permitir que nadie pierda ni un ápice de visión por no tener acceso en un tiempo adecuado pues una consulta oftalmológica, ¿no? Hablamos de las listas de espera en oftalmología, que no puede ser que tarde más de un año, ¿no? O que el tema de la discapacidad, ¿no? Que la valoración de la discapacidad de una persona en España llegue a 2 o 3 años, incluso hemos estado hasta en casi 4 años. Eso no es igualdad de oportunidades, ¿no? Tenemos que buscar la igualdad de oportunidades para todo el mundo y sin la valoración de la discapacidad, muchísima gente se queda fuera de lo que es bueno. Sí, y en ese sentido, Andrés, la, la actitud de las administraciones públicas para que esa planificación, para que esa capacidad de respuesta se pueda dar, por un lado, con la solvencia necesaria y por otro lado, con la agilidad necesaria. ¿Cómo ves tú que está evolucionando la responsabilidad de las administraciones públicas en este sentido? Bueno, yo creo que las administraciones tienen que eh, asumir lo que les corresponde. Yo creo que están como mirando para otro lado ante la realidad de las personas con discapacidad en general y especialmente con la discapacidad visual, ¿no? Es lo que hablábamos, tienen que ser capaces de que los trámites funcionen, que la accesibilidad sea de verdad, no de pacotilla, que no llegues al centro de salud y no haya manera de poner la tarjeta sanitaria para ver dónde tienes la cita, la hora y la consulta, o ya en el centro de salud, en el hospital, en cualquier servicio de la administración pública. Yo creo que ahí tenemos que ser más eficaces, ¿eh? Y sobre todo darnos cuenta de que no podemos traspasar la responsabilidad de la atención a las personas, a los usuarios, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer por ahí. Es otro gran reto, el tema de la accesibilidad en discapacidad visual es otro gran reto. Claro, independientemente del papel que puedan hacer entidades especializadas como la ONCE o otras entidades a lo mejor de carácter sanitario, etcétera, pues tiene que ser la administración pública quien llegue a un marco de planificación y de respuesta que sea suficientemente eficaz, independientemente luego de que eso lo puedan complementar otras entidades si es necesario, pero que nunca se pierda la responsabilidad pública de lo que es la atención, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y quería pasar a otro capítulo que creo que os interesa mucho en Nación Visión España, que es el tema de la relevancia de la investigación. La investigación sobre la ceguera y sobre todo el sentido de que la ceguera sea curable, porque yo recuerdo que cuando en la ONCE estudiábamos las normas que establecían, se decía que la ONCE admitía a las personas en situación de ceguera permanente e incurable. Bueno, ya sabemos que eso puede ser relativo, pero en todo caso la filosofía era que la cuestión fuera la ceguera fuera permanente e incurable, a menos de que el grado de visión fuera el que está regulado y demás. Entonces, ahora yo creo, y lo veo con ilusión, vuestra entidad trabaja muy en la onda de que la ceguera es superable y que además hay que trabajar porque las cegueras sean superables. Entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahora en la investigación en materia de ceguera? Bueno, nosotros en la Asociación Retina lo tuvimos claro desde el minuto uno que constituimos la asociación, en el año 1989,
que ya vamos por 30 y no sé cuántos años, ¿no? 37 cumplimos este año, ¿no? Y lo teníamos claro, nuestro objetivo era buscar tratamientos paliativos y o curativos en aquel momento era la retinosis pigmentaria y ahora ya hablamos de las distrofias hereditarias de la retina porque ahí hay más de 400 variantes diferentes de patologías visuales, ¿no? Y estábamos convencidos que podíamos luchar contra la ceguera y vencerla, ¿no? Y el camino era muy claro, la investigación, ¿no? Nosotros, nuestro primer eslogan ya en aquellos años era en la investigación está en nuestra esperanza, ¿no? Porque sabíamos y teníamos la convicción de que si apoyábamos la investigación biomédica y todo lo que tiene que ver con la investigación, no solo incluso a nivel electrónica, bueno, todo lo que tiene que ver con la investigación, podíamos conseguir ganar la partida a la ceguera, ¿no? Y por eso, ya desde el primer momento, tuvimos muchísimo contacto con la gente que hace ciencia en España y fuera de España, ¿no? Y creamos un comité científico asesor que nos fue un poco orientando por dónde podían ir esos caminos en la investigación, ¿no? ¿Y qué aptitud encontráis en el cuerpo profesional de los oftalmólogos, bueno, y demás profesiones, digamos, relacionadas, para que esa investigación sea un objetivo principal y verdaderamente pueda producir avances? Bueno, lo importante es que haya gente que quiera dedicarse tiempo y esfuerzo y toda su buena capacidad a conseguir vencer la ceguera, ¿no? Y ahí tenemos todo tipo de profesionales, desde la biología, desde la bioquímica, desde la oftalmología, por supuesto, incluso la óptica, incluso también desde la psicología, incluso desde las matemáticas, ¿eh? Yo recuerdo los primeros modelos matemáticos de cómo vencer patologías que producían bueno, tumores oculares, ¿no? Incluso retinoblastoma, ¿no? Me acuerdo de un modelo matemático que desarrolló un matemático de cómo eliminar el espacio del tumor para no dejarlo crecer, ¿no? Si no crecía, el tumor no producía daño. Bueno, lo importante es que haya gente que quiera dedicar esfuerzos y su saber y su conocimiento a vencer la problemática de la visión, ¿no? Y luego entre todos, y sobre todo desde las administraciones públicas y desde las grandes empresas, dotar a estas personas de los medios que necesitan, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando en los años 90 que conocimos a grupos en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y nos contaba un investigador que lamentablemente ya falleció, el doctor Rubén Adler, en los años 90 nos decía, a mí se me ocurre una idea por la mañana, pienso todo lo que necesito para poder poner en práctica la idea, a las 12 hago el pedido, a las 4 de la tarde lo tengo todo en mi laboratorio y entre las 4 y las 8 ejecuto la idea, la pruebo en el laboratorio y si no ha funcionado, pues me voy para mi casa tranquilamente y al día siguiente empiezo a trabajar, ¿no? Eso en España puede ser, llevar a la práctica una idea que se te ocurre un día puede ser que a lo mejor acabes con el presupuesto de todo el año con la idea de un día, ¿no? Porque no tienes prácticamente presupuesto para probar cosas, ¿no? Es un poco la diferencia entre hacer ciencia en España y hacer ciencia en Estados Unidos o en otros, o bueno, ahora mismo en China. No podemos olvidar que ahora mismo China pues es el gran motor de la ciencia en el mundo, ¿no? Pues yo creo que ya si no delante de Estados Unidos, casi a la par, ¿no? Entonces, bueno, pero las asociaciones lo tenemos muy claro. Hay que apoyar la ciencia, hay que aumentar los presupuestos de ciencia en España. Eh, me da risa cuando se habla que hay que aumentar los presupuestos al 5% del PIB para la defensa, ¿no? Cuando estamos ni siquiera llegamos al 1% en la investigación en España, ¿no? O sea, si llegáramos a Bueno, lo que dice la Unión Europea, que es el 2%, imaginaros la cantidad de ciencia que se podría hacer en España, ¿no? parece que de momento en España nos vamos a quedar con el 2 por 1, que ya está bien, ¿eh? Está bien, sí, sí. Ya está bien. Yo con ella me conformo, sí, sí. Más bien ya está mal, pero bueno, quiero decir, Sí, que aún podría ser peor. podría Eh, ser peor, sí, sí. bueno, Otro gran reto en el que también estamos a tiempo, Ricardo. el de la investigación. Sí, sí, claro.
Claro, sí, quería preguntarte precisamente algo más concreto. Yo creo que vosotros en determinados momentos, y me parece que con mucha razón, os enamoráis de ensayos concretos a los que apoyáis Mm, y con los que colaboráis de manera activa, mm, tanto asociativamente como supongo que personalmente, incluso a veces como conejillos de India si hace falta, ¿no? Entonces, mm. de qué ensayos te sientes más eh, agradecido, cómodo, de los que se están llevando a cabo en España en este momento? Bueno, yo me siento muy contento, muy orgulloso y creo que hemos demostrado cómo el trabajo colaborativo permite vencer la ceguera, ¿no? Y es el ensayo de terapia génica que ahora ya se ha convertido en tratamiento para una patología que es la amaurosis congénita del Leber y que gracias a nuestro Sistema Nacional Público de Salud lo cubre y en España pues más de 35 personas han sido tratadas y muchos han recuperado prácticamente una visión casi, no voy a decir del 100%, pero sí una visión eh, funcional perfecta, ¿no? De tener que de utilizar el bastón para caminar, de dejar de utilizar el braille para leer, de mantener una autonomía, pues tanto a nivel de movilidad como de lectura, pues casi normal, ¿no? Y eso es el ensayo de terapia génica que lo que yo más contento estoy, ¿no? Que empezamos en los años 90 y en el 2022 pues fueron tratadas ya las primeras niñas, sobre todo, y concretamente muy orgulloso de que una asturiana, Yara, nuestra querida amiga Yara, con 13 añitos fuera tratada y hoy ya está pues a punto de, está haciendo hoy, ayer y hoy empezó las pruebas de acceso a la universidad en Asturias y ahí está ahí peleando para poder acceder a la universidad. Y no va a necesitar adaptaciones a la hora de hacer el examen. ¿Eh? Imaginaros de ser una persona que empezó la secundaria utilizando el bastón, utilizando el braille para estudiar y que se va a presentar a las pruebas de acceso a la universidad sin adaptaciones de lectura. O sea, gracias a una terapia génica que se desarrolló en los años 90 en Estados Unidos y que en el 2020 pues, se trajo a España y se ha tratado a 35 personas actualmente, ¿no? Recientemente, estos días, también en Galicia se trató a un niño también de 8 añitos, Hugo, que también ha mejorado sobre todo su manera de deambular en ambientes con poca luz, ¿no? Y ese es la gran respuesta que hemos dado las asociaciones, los investigadores y las administraciones. ¿Y dónde se están realizando estos ensayos principalmente? ¿En qué centros hospitalarios? ¿En qué ámbitos? Más de 50 ensayos clínicos en humanos para estas patologías y yo espero que alguna de estas también llegue a tratamiento y se pueda tratar a muchas personas, ¿no? Eh, la investigación ahora mismo está en un momento de máxima expansión y sobre todo porque también muchas farmacéuticas viendo que hay un gran filón económico detrás de todo esto, claro. Bien. ¿Hay alguna región que esté por encima, digamos, de otras o en la avanzadilla? Hombre, España en lo que es a nivel de investigación, dentro de lo que es el mundo de la investigación, no estamos en el primer, no jugamos en la primera liga, ¿no? Estamos más bien en una segunda o en una primera red, que diríamos a nivel futbolístico, ¿no? Pero sí hay grupos españoles que sí están jugando en la primera liga con estos grupos internacionales, ¿no? Sobre todo estadounidenses y asiáticos, ¿no? Chinos también, ¿no? Pero, pero bueno, luego a nivel de, por supuesto en España, donde mayor se concentran los grupos de investigación, pues es como, un poco como siempre, Madrid y Barcelona. Nosotros colaboramos mucho con la Universidad de Alicante, que tiene ahí un... A ver, hemos perdido de nuevo.
Andrés, Sí, ¿me escucháis? sí, ahora. Ya lo siento las dificultades de la conexión. Estamos hablando de No, decía Alicante. que ahora mismo en la Universidad de Alicante, sí, os decía que ahora mismo en la Universidad de Alicante hay un polo de investigación en visión muy importante, yo creo que el más importante que hay en España, donde se conjugan profesionales de la biología, de la fisiología, de la bioquímica, de la óptica, de la informática, de la electrónica, y yo creo que es el lugar más puntero en España actualmente ahora y que gracias a todas sus colaboraciones a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo, está aportando un gran conocimiento que esperamos llegue a fase de ensayo clínico y a terapia, ¿no? Y a tratamiento, ¿no? Eso es lo importante, sí, sí. Bueno, hay otro tema fundamental que quería abordar de manera propia, que es la situación específica de la baja visión. Es decir, considerando baja visión, obviamente a toda persona que tiene resto visual, que no es ciega total, pero sobre todo al mundo entre el 0,1 y el 0,3, que son gente con una baja visión severa y que sin embargo no gozan de una inicialmente de la protección de una entidad, en este caso como es la ONCE, que cubre solo hasta el 0,1%. ¿Cuál es la situación de esa baja visión severa y sin embargo pues no muy bien atendida, por lo que tenemos claro? Mm. La baja visión en España está abandonada, o sea, podemos decirlo claramente, es un limbo, porque ahora mismo, para que te hagas una idea, para que te consideren una persona con discapacidad, si estás en los principios de la baja visión, pues se considera una visión normal, cuando realmente estás viendo muy mal. O sea, ya la Organización Mundial de la Salud decía que un 0,33 de agudeza visual suponía baja visión y tenía que ser atendida por los servicios públicos de salud. El baremo del nuevo baremo de la discapacidad en España está resultando muy perjudicial para las personas con baja visión, porque se considera que una visión en torno al 0,3 de agudeza visual, que es una visión muy mala, ¿eh? Cuando se tiene, se considera casi visión normal, no te dan una discapacidad siquiera, ¿no? Cuando realmente tú tienes grandes dificultades bueno, para desarrollarte profesional y personalmente. Porque claro, cuando vamos al oftalmólogo nos ponen unas letras ahí delante y claro, estás sentado, hay una luz adecuada, estás en silencio, estás concentrado, pero la vida no es así. La vida es que o hay mucha luz, o hay poca luz, o hay ruido, o estás deslumbrado, o estás cansado, estás fatigado. Y claro, que un oftalmólogo ponga en tu informe médico que estás en 0,3, eso para un valorador es casi visión normal. No te dan nada, no te valoran la discapacidad. Te quedas por debajo del 0,33 y evidentemente no tienes acceso a los servicios públicos que te permiten, pues por ejemplo, tener algo tan sencillo como poder eh, ir a la hora de hacer una oposición, de conseguir un trabajo, todo ese tipo de circunstancias, pues si no tienes el certificado de discapacidad no puedes acceder. Ya no te digo si encima tienes hijos y tienes otro tipo de situaciones, por ejemplo, para las becas de estudio, las becas de comedor, muchas de las ayudas que están ahora mismo pensadas, si no tienes el certificado de discapacidad te quedas fuera, ¿no? Y la baja visión, o sea, una persona con baja visión, con muchas dificultades, pues ahora mismo el baremo de la discapacidad la deja fuera. Y eso es lo que no podemos permitir, ¿eh? Y ahí estamos en un limbo y yo creo que estamos un poco abandonados en ese sentido. Ya no digo nada de todo lo que es el apoyo psicológico, el apoyo psicosocial, el tema de la rehabilitación, bueno,
todo ese tema te quedas fuera, evidentemente. Claro, es que yo creo que hay que aclarar que las personas que están entre el 0,1 y el 0,3, que le podemos decir una baja visión severa, no solo necesitan ayudas ópticas, que también, sino que necesitan ayudas de un carácter integral para que su inclusión social sea posible, ¿no? Entonces, hay ayudas psicológicas, hay ayudas de adaptación de las distintas actividades, de estudio, de empleo, en fin, que son necesidades específicas. Aún así, por encima del 0,3, también hay personas que necesitan ayudas más puntuales, menos a lo mejor rigurosas, ¿no? Pero también deben ser sujetos de atención, pero desde luego las personas que están entre el 0,1 y el 0,3 debieran ser sujetos de una planificación y de una programación exhaustiva porque su situación lo requiere. Esa es la realidad y eso es lo que no hay conciencia suficiente, creo yo, ni en la opinión pública ni en los estamentos sanitarios y en general sociopolíticos para atender estas situaciones. Por tanto, estamos en una situación de penuria en este aspecto que en un país avanzado, como decías tú, en el siglo XXI hay que avanzar. ¿Y cuáles serían las reivindicaciones? Sí. Dime. No, de lo que te quería decir es que lo que tenemos que quitar de encima también es el mantra este que hay en España de que cualquier problema visual que cualquier persona tenga en España es atendido por la ONCE. Ese es un mantra que hay que desterrar. O sea, la ONCE atiende a las personas ciegas, lo que se llama la ceguera legal, por debajo del 0,1, ¿no? Y el resto de las personas que tenemos dificultades visuales no las atiende nadie. Y ese es el mantra que la sociedad tiene que quitarse de encima, ¿no? Y que sobre todo que, aunque veamos un poquito, aunque no llevemos un bastón blanco, puede haber personas que ven bastante mal y que necesitan ayuda. Y que esa ayuda, como tú decías antes, pues lo tiene que ofrecer las administraciones públicas, tanto desde el ámbito social, desde el ámbito educativo, desde el ámbito laboral y, por supuesto, desde el ámbito de salud y de una manera integral. O sea, no puede ser que yo dependa de que una entidad, como puede ser la ONCE, me acoja dentro de sus criterios de afiliación, ¿no? O sea, es que me hace mucha gracia, ¿no? Como a las entidades públicas, como las asociaciones, como es eso Retina, como es Acción Visión España, somos entidades de utilidad pública y por ley tenemos que atender a cualquier persona en cualquier situación, de cualquier tipo de nacionalidad, en cualquier situación, porque somos una entidad de utilidad pública y todas nuestras actividades tienen que ser abiertas a cualquier persona, independientemente de lo que vea, de lo que no vea, de lo que entienda, de lo que deje de entender, de si habla bien el español, el euskera, el catalán, o si no habla. Y sin embargo, entidades como puede ser la ONCE, que tiene una financiación pública impresionante, solamente atiende a las personas que son afiliadas. Eso es un fraude de ley, con todas las de la ley. No, a ver, no es fraude de ley porque la ley lo permite, pero quiero decir, yo creo que es una contradicción total en España que ocurra esto, que a las asociaciones pequeñas de utilidad pública, porque nuestras actividades son de interés general, tengamos que atender por ley a cualquier persona en cualquier situación y otras entidades con la potencia que tiene la ONCE en España solo atienden a sus usuarios, a sus personas afiliadas. Eso no, eso es, vamos, yo no sé si hay algún abogado en España que lo lleve al Tribunal de los Derechos Humanos, pero evidentemente le caería una buena bronca al gobierno de España. Lo primero que el gobierno de España tendría que cambiar ese contexto legal, ese marco legal, ¿no? Pero al menos por entendernos entre nosotros que estamos en la lucha social, las reivindicaciones más candentes de esa baja visión, que como decimos, deben dirigirse al menos inicialmente y principalmente a la administración pública, a las administraciones públicas, porque son varias las afectadas por sus competencias, sería al menos que haya servicios
estructurados, tangibles para ese colectivo. Y creo que sería la reivindicación más candente, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Nosotros siempre hablamos de unidades multidisciplinarias de atención a lo que es la baja visión, ¿no? Donde intervengan todo tipo de profesionales, desde todos los ámbitos, desde el ámbito social, desde el ámbito de salud, desde el ámbito educativo, por supuesto, desde el ámbito psicosocial, ¿no? De una manera coordinada, ¿eh? Y ahí creemos que el papel de las asociaciones también es muy importante, porque creemos que somos bueno, un actor principal y creemos que podemos aportar mucha experiencia y mucho trabajo durante estos últimos, yo hablo desde el año 89 que se constituyó la Asociación de Retina. Acción Visión España llevamos desde el 2012, pero hay entidades que llevan también muchos años, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la Administración tendría que, también que contar con nosotros porque tenemos mucho que aportar, ¿no? Ujú. Claro, y en ese contexto, ¿cómo valoras la solución puntual que se da creando la Fundación 11 de la Baja Visión? No se trata de que hablemos solo de la 11, sino la responsabilidad que en esto tiene el propio Estado, ¿no? Pero ¿cómo valoras tú esa, diríamos, esa propuesta, ese proyecto? A ver, eso no es ninguna respuesta a la situación de la baja visión en España. A ver, plataformas digitales que ofrezcan servicios de formación o servicios de información digital, hay muchas y muy variadas. Eso no es atender a las personas con baja visión. O sea, yo creo que tiene que quedar claro que una plataforma digital en la que no tienes atención presencial, donde la comunicación es por un correo electrónico y donde no hay apoyo, pues realmente eso no es una respuesta, ni mucho menos a lo que las personas con baja visión en España necesitan. En las asociaciones lo tenemos muy claro. Hay que ofrecer servicios de atención presencial donde intervengan eh, o sea, profesionales de muy diferente ámbito, desde el ámbito oftalmológico. Ya, en levantar de un día para otro, pero es que tendría que haber una rehabilitación visual, por ejemplo, estructurada con profesionales. Hay que crear un cuerpo profesional, ¿eh? O Está recibirlo del claro, está Estado. claro. A ver, Sí, sí, una plataforma digital no es la respuesta a la situación de las personas con baja visión en España. Que queda ya, muy bonito decir que existe pero eso no es. O sea, eso es como, bueno, existe Twitter y yo puedo ir a Twitter y preguntar y me dirán que dónde, y uno me dirá una cosa y otro me dirá otra, pero eso no es atender a las personas con baja visión. Y yo creo claro, que el ministerio se lo tendría que mirar. O sea, yo creo que es una mala solución para un gran problema. Vamos. claro, nada de lo que se haga es desechable, pero hay que hacer primero lo que es necesario y luego lo demás, los Ujú. complementos, pues bienvenidos sean. Eh, Y Sí, como sí. en el fondo yendo hacia el final de nuestra entrevista, en el fondo de todo esto está la capacidad del movimiento asociativo para realmente reivindicar sus derechos y hacer valer su situación para que sea tenida en cuenta, ¿no? Por los poderes públicos, por la opinión pública en general también, y por todas aquellas entidades que trabajan en lo social, obviamente, y los profesionales que trabajan en lo social. Entonces, ¿cómo ves tú el movimiento asociativo en este momento? ¿Tiene una cierta capacidad de incidencia? El movimiento asociativo en la discapacidad visual tiene una capacidad de incidencia, creo que pequeña, eh, pero bueno, no desdeñable. Y yo creo que gracias al movimiento asociativo
muchísimas personas en España no se sienten solas ni abandonadas por los poderes públicos y por la administración. Y eso lo tenemos que poner encima de la mesa y hacérselo ver a los decisores políticos, ¿no? Que gracias a todo este esfuerzo voluntario, que nosotros no tenemos prácticamente en ninguna de las entidades nadie que cobre, que todo lo hacemos de manera voluntaria, estamos sacando adelante a un montón de gente en España que de otra manera se quedaría fuera de los sistemas, fuera de todo lo que es la vida social, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos que seguir avanzando y hacer, bueno, ponerlo encima de la mesa y que se valore más, ¿no? Y que eso tenga efecto en las políticas sociales, ¿eh? Por ejemplo, antes hablábamos del baremo de la discapacidad. Yo creo que ha sido un duro golpe para las personas con discapacidad en España. Y ahí no se ha escuchado a las entidades. Se ha escuchado a alguna entidad, pero no al resto de las entidades, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno pues tiene que cambiar su punto de vista, ¿no? Tiene que cambiar su punto de vista y darse cuenta de que somos muchos en España, más de 1 millón de personas con baja visión y que realmente nos han obviado a la hora de hacer este baremo, ¿no? Al contrario, han ido en nuestro detrimento, ¿no? Y bueno, las entidades tenemos que hacernos valer, claro que sí, ¿eh? Somos muchas entidades, muchas patologías, tenemos que buscar también un punto de acción común, pero bueno, hay que seguir trabajando. Ese es otro gran reto, desde luego. Bueno, pues tenemos aquí a una persona como Andrés Mayor Lorenzo, que está en un lugar estratégico para valorar y ver esta situación y también, en alguna medida, para participar en ella de una forma extraordinariamente activa. Y lo último que te queríamos preguntar, tu origen es Asturias, tú empezaste tu proceso en Asturias. Bueno, ¿cómo valorarías la situación en tu propio territorio respecto a todos estos aspectos que hemos tocado? Bueno, la situación en Asturias de las personas con baja visión no es muy diferente al resto de España. Incluso en algunas situaciones, en algunas cosas aquí estamos mejor y en otras estamos peor. Seguimos teniendo lo que hablábamos, la lista de espera de la discapacidad, de la dependencia. Yo creo que son dos grandes problemáticas que a nivel visual nos afectan también muchísimo. Tenemos a nivel, por ejemplo, de la atención sanitaria, pues yo creo que tenemos estamos un poquito por delante. En Asturias no es tan complicado acceder a una unidad multidisciplinar a nivel oftalmológico como es en el resto de otras comunidades, ¿no? Yo creo que ahí estamos un poquito mejor, ¿no? La unidad de distrofias de retina del Hospital Universitario Central de Asturias yo creo que es un referente para toda España, donde incluso incorporan a la asociación dentro de lo que es la propia unidad. Yo creo que son 2 o 3 sitios en España donde solamente el País Vasco lo incorpora también, algunos otros sitios de España, pero poquitos, se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Y en ese sentido estamos mejor, pero bueno, los retos siguen siendo los mismos, ¿eh? Necesitamos un plan específico de atención a las personas con baja visión y un plan de vida como el resto de toda España y necesitamos incorporar más personal a los servicios de oftalmología, el apoyo psicológico tiene que mejorar. A ver, Asturias, yo creo que dentro de lo que es el resto de las comunidades autónomas, no es que estemos peor, pero tampoco estamos ahí mucho mejor, ¿no? Yo creo que estamos un poco en la media, ¿no? Y tenemos los mismos retos que el resto de las comunidades, ¿no? Pues muchas gracias, Andrés, por este mensaje desde Asturias, por estas impresiones tan interesantes que nos has facilitado para este espacio de Estamos a Tiempo. Creo que ha sido una aportación muy rica y sobre todo cargada de sentido y cargada de razón y cargada de esperanza.
Así que, lo dicho, contamos contigo para toda esa tarea, porque creo que eres un agente principal, ¿eh? Eres un Messi de la lucha ya que le acaban de dar el premio Princesa de Asturias, pues te lo adjudicamos a ti en nuestro sector de la lucha por la discapacidad visual. Muchas gracias y un abrazo. Bueno. Ahora un minutito de publicidad. El sabor de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radiodiversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57.